doctor Gustavo Petro, senador de la República en Colombia, visita el Valle del Guamués en apoyo a los candidatos de la Colombia Humana en esta región del país. Gustavo Petro, aquí está su pueblo. Bienvenido al Valle del Guamués. Gracias. Indudablemente tengo que agradecerles este gran recibimiento emocionante, multitudinario, que muestra la profundidad a la que ha llegado en el corazón del pueblo un programa que se plantea el cambio político en Colombia. Cambio político, cambio social y cambio económico. Un cambio de verdad, no un cambio de mentiras. Y en esa medida esto genera energías, bríos, ganas de seguir en un esfuerzo que indudablemente no es nada fácil. Nos estamos enfrentando a una verdadera dictadura de la corrupción que controla prácticamente todos los instrumentos del poder público y el poder privado en Colombia. Gobierno, Congreso, fiscalías, justicias, prensa, una especie de acaparamiento de instituciones públicas y privadas ¿en función de qué? En función de la corrupción. Le llamo por eso la dictadura de la corrupción. Una dictadura que se ha instituido en Colombia desde hace varias décadas sobre la base de la sangre. Ustedes han escuchado de pronto en las redes a un señor que se llama Juan Piz. No sé, lo han oído, Juan Piz. Los que no lo han visto, hay que buscarlo en YouTube, que llaman ahora, todas esas son las nuevas formas de hablar, en YouTube. Bueno, ahí está Juan Piz, pero Juan Piz decía en alguna entrevista algo que me pareció síntesis de lo que es la historia colombiana en los últimos 2 siglos, o por lo menos de la época uribista de la historia colombiana, que es la del siglo XXI. Casi que amanece el siglo XXI y amanecemos con Uribe, y ya vamos por las primeras 2 décadas del siglo XXI y seguimos con Uribe en el gobierno. Pues en esas 2 décadas Juan Piz resumía el proceso que hemos vivido. Decía: el uribismo es un régimen por medio del cual los ricos se vuelven mega ricos y los pobres son asesinados. Así es. Así es. ¿Me dirán ustedes si es la verdad o es la mentira? Así es. La verdad, la verdad. Los ricos se vuelven mega ricos, como Luis Carlos Sarmiento y otros por el estilo. Una minoría se cuentan con los dedos de una mano, y los pobres son asesinados, y los pobres son millones, y los asesinatos son por miles. Y esto aquí en el Putumayo sí que es cierto, si es que hemos vivido un genocidio en el Putumayo. Todos lo sabemos. La primera vez que llegué ahorita en el avión a Villagarzón, una señora salió corriendo así, toda a abrazarme, y estaba llorando. Le habían matado el hermano, los paramilitares, que no son los únicos que matan. Joel. Pero muestra la realidad del departamento. Andrés me decía, ahora llegando aquí, yo vengo de una familia, porque me contó que era de aquí, de La Hormiga. ¿De cómo es la vereda? Alto Palmira, una vereda campesina. Él cuando nació, es más joven que yo. ¿Cuántos años tiene usted, Andrés? 32 años, la edad de Cristo. Cuando él nació, me dice, en su vereda se cultivaba era hoja de coca. Y nació en medio de la hoja de coca. Creció allí, como no encontró sino la primaria, y ya ahí se suspendían las posibilidades de estudio, emigró. Se convirtió hoy en doctor en antropología. Y viene aquí a brindar sus conocimientos, su experiencia, su vida misma, porque así es
en estas vidas, hasta la vida misma, en función de una lucha que es colectiva, que no es de salvadores ni de mesías, es una lucha colectiva del pueblo por retomar su historia, por construir la historia en función de que las mayorías puedan vivir dignamente, que tengan un buen vivir, como decían los hermanos ecuatorianos aquí cercanos. Pues eso de nacer en medio de los cultivos de hoja de coca, que ha sido una impronta en las últimas décadas, y de no tener la oportunidad del estudio en su propia región y tener que irse, y quizás por irse, quizás haberse salvado por ahí en una esquina oscura, en una trocha de esas, de un mal momento en donde disparan. Y estar aquí muestra condensada la realidad del Putumayo. La realidad del Putumayo es la de una región realmente sin oportunidad, pero con gran potencia. Esa potencia de sentirse puede, pero que no lo dejan hacer, que lo reprimen, que lo suspenden, que no hay sino hasta cuarto de primaria y no hay más, y entonces toca irse, y si no es irse, me decía Andrés así, en su vida personal, no habría otra opción que tomar armas en algún grupo de los tantos. Es más fácil ingresar a un grupo armado que ingresar a la universidad. Y obviamente así, una juventud así, en donde sea más fácil armarse que estudiar, porque el Estado no brinda la oportunidad de estudiar. Una juventud así no tiene la posibilidad del futuro, y una sociedad así no va sino camino a su propia destrucción. Ese es el camino que le han prometido a Putumayo, la politiquería tradicional, la dictadura de la corrupción. Y hoy tiene sus candidatos por ahí ofreciendo dineros a manos llenas. Candidatos que buscan fortalecer el proyecto que el Putumayo no quiso apoyar, el proyecto del gobierno de Duque. Porque el Putumayo todo lo que quiso apoyar fue el proyecto de la Colombia humana. Duque, ¿qué le dice hoy a Colombia? ¿Y qué le dice sobre todo al Putumayo? Aquí en La Hormiga tendríamos que decirlo y denunciarlo. El gobierno de Duque ha suspendido el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que habían firmado cerca de 93.000 familias en toda Colombia, muchas de ellas en el Putumayo. No quiere hacerlo, incumple el acuerdo. Un acuerdo que no es entre FARC y Estado, sino que era entre la sociedad campesina desarmada, que no tenía otra opción que cultivar la hoja de coca, como lo vio Andrés Cancimance en su niñez, y el Estado colombiano. El Estado colombiano había comprometido su palabra en una sustitución voluntaria de cultivos. Hace una semana llegó el proyecto de ley a mi escritorio en la Comisión Primera del Senado, en la reunión de la Comisión Primera del Senado, un proyecto de ley para volver realidad los pagos y las promesas y los acuerdos que el Estado debe entregar a cambio de no cultivar hoja de coca voluntariamente. Y allí vi al ministro, a la ministra, al gobierno discutiendo, y ahí vi a la bancada uribista y sus senadores, y extrañamente, y por tercera vez, no era la primera, dejaban sin aprobar el proyecto de ley. Y a mí me pareció un absurdo. Es más, me pareció que debería ser noticia en la prensa, y resulta que la prensa no ha dicho ni mu sobre el hecho de que el gobierno está saboteando la política construida durante años de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. ¿Y por qué está saboteando esa política? ¿Por hacerle caso por allá a los gringos? Quizás. ¿Por comprarle a Bayer
el glifosato. Vaya a saber cuánto chanchullo no hay alrededor de las compras masivas de glifosato, pero el gobierno lo que está pretendiendo hacer es, en lugar de pedir permiso y de acordar con el campesino los programas de la sustitución voluntaria de cultivos, es arrojar en masa venenos sobre el agua y el territorio del Putumayo y de muchos territorios de Colombia, veneno que se llama glifosato. Pues Colombia Humana tiene que decirles que no, que no estamos de acuerdo. Y el pueblo del Putumayo tiene que alistarse, porque ¿qué va a pasar si el Estado viola su compromiso con 93.000 familias campesinas en regiones que han visto la violencia? Familias campesinas que, queriendo o no queriendo, han participado, no solo esta generación, sino la anterior, la de los padres, y la anterior, la de los abuelos, en luchas armadas en Colombia. El gobierno está jugando con candela, está prendiéndole a un gran mar de gasolina la candela. El gobierno quiere llevar a la sociedad colombiana a la violencia de nuevo, cuando ya creíamos que iba a ser cosa del pasado, cuando ya nos ilusionábamos y construíamos la esperanza de que se habían acabado los 2 siglos de guerra perpetua y que comenzaba definitivamente una era de paz. ¿Por qué quieren devolvernos a la guerra? ¿Por qué quieren incumplir los acuerdos con el campesinado que voluntariamente quería dejar la producción de hojas y de vegetales, de cultivos que llaman ilícitos por virtud de una orden extranjera? ¿Por qué? Porque en la guerra, porque en la sangre, porque en la muerte, porque en esa violencia perpetua, permanente, sanguinolenta, ocultan los hechos de la corrupción. La dictadura de la corrupción necesita de la sangre para ocultarse, como el vampiro necesita de la noche. Necesitan de la muerte para que la prensa y los ojos ciudadanos en todo el país dirijan su mirada hacia la violencia y no dirijan su mirada a los bolsillos de los oligarcas colombianos, que se los han llenado de dinero del público, del erario, de la caja común de todos y de todas. Necesitan la violencia porque son corruptos. Y en eso tenemos que tomar decisiones. No solamente es una dictadura corrupta que, al incumplir acuerdos y volver otra vez a tiempos aciagos, quiere ocultar la corrupción, sino que además es una dictadura de la corrupción que está dejando a nuestra juventud sin educación. Los corruptos no necesitan del saber, menos aún necesitan que la juventud y la sociedad entienda, comprenda, tenga conocimientos, no sea ignorante, porque es en la ignorancia donde ellos también pueden robar. Por eso Andrés decía: sí, nací en medio, en una vereda llena de cultivos de hoja de coca, y no había sino hasta el 4º de primaria. Es que esa es la corrupción, que la gente no llegue sino hasta el 4º de primaria. Y entonces, corrupción, violencia e ignorancia, he ahí el proyecto político de la dictadura de la corrupción. He ahí los objetivos de quienes compran votos hoy en las campañas electorales, queriendo ser gobernadores, alcaldes, concejales o diputados. Con esos dineros, porque obviamente los corruptos son ricos, como diría Juan Piz, mega ricos. Ricos, llenos de dinero, vienen a comprar el voto. ¿Cómo se diferencia un político corrupto de un político decente, hombre o mujer? En que el corrupto compra votos. Es fácil distinguirlos. No se diferencian por los colores de la política, ni las siglas, ni las camisetas.
No se diferencian en si usan corbata o blue jean. No, se diferencian es porque el que compra al elector ya es un corrupto. Ahí lo pueden identificar. Esos compradores de votos son los que llevan al Putumayo hacia el destino aciago, hacia devolvernos a la violencia, hacia mantener la juventud y la sociedad toda en la ignorancia, hacia arrojar los venenos para hacerle caso a otros diciendo que están luchando contra el narcotráfico. El veneno lo recibe la familia campesina y el agua del gran Amazonas. La vida que se extingue a causa del veneno, mientras ellos mismos, los que arrojan el veneno, los que ordenan arrojar el veneno, van allá a Bogotá en los clubes privados a abrazarse con los grandes narcotraficantes de Colombia. El general se abraza con el narcotráfico. El senador se abraza con el narcotraficante. Y hasta el presidente termina abrazado con el narcotraficante. Es que esa es la dictadura de la corrupción. Mientras van y cogen al jovencito consumidor y en vez de darle tratamientos, lo meten al calabozo. Mientras cogen al campesino y lo meten a la cárcel, un campesino que no tenía otra alternativa que ese cultivo para poder sobrevivir. Mientras se llenan de aire y hinchan el pecho ante el mundo diciendo que son los grandes adalides de la lucha contra el narcotráfico, mostrando decenas de miles de campesinos y jovencitos presos, cuando deberían tener es una reforma agraria o en el caso del jovencito una universidad. Van y se abrazan con el gran narcotraficante. Miren ustedes las fotos de ayer, yo las retuiteé, otra palabra moderna, la retriné. Oiga, hasta el presidente que ellos reconocen de Venezuela, abrazado con el narcotraficante, armado con la pistola en cinto. ¿Qué le están proponiendo a los venezolanos? ¿Que esos narcos sean los dueños del poder? Igual que en Colombia, que ya llevamos 100.000 muertos en la última violencia. Quieren volver a Venezuela un cementerio con otros 100.000 muertos. Y además no solamente a Venezuela un cementerio, sino a Colombia y Venezuela guerreando entre sí. Vueltas un cementerio de jóvenes y de madres llorando a sus hijos, mientras los corruptos de Venezuela y los corruptos de Colombia se abrazan en Miami disfrutando de sus riquezas en medio de modelos, de bellezas, de jet set y de porquería. Ese no es el camino. Indudable no es. Nosotros estamos proponiendo otra cosa al Putumayo. Y quizás por ello las mayorías de la ciudadanía putumayense desde hace tiempo nos vienen acompañando con su decisión, con su elección. Nosotros lo que proponemos es que en vez de esa ignorancia que nos traen, me decían que la gobernadora había rechazado el programa de extensión de la Universidad Nacional para localizarse en el departamento del Putumayo. En vez de eso, nosotros queremos que la universidad pública sea gratuita, de calidad, presencial y pueda tener el poder de cobijar a toda la juventud del Putumayo. Porque yo me diría, entre la invitación de un grupo armado al joven de armarse y salir hacia la muerte, ¿no es mejor la invitación abierta de abrir las puertas de una universidad que le diga a ese mismo joven: oiga aquí si quiere ser médico, oiga aquí si quiere ser científico, oiga aquí niña si quiere ser poeta, odontóloga, o científica, o ingeniera? Están las posibilidades en el mismo Putumayo, en el mismo lugar donde... ¿Cuál será la escogencia de un joven si las armas o el saber, si el fusil o los libros? Si los libros están disponibles y si el saber está disponible. El verdadero nombre de la paz
es aquel en el cual una familia campesina que tenga una hija, si la hija quiere estudiar medicina, pueda ser doctora en medicina. Esa es la paz. Pues eso es lo que promete la Colombia Humana. Abrirle la universidad pública a toda la juventud del Putumayo. La Colombia Humana propone reconstruir el territorio alrededor del agua. Es el agua el eje de la vida. Y si es el eje de la vida, ¿por qué la vamos a envenenar? La dictadura de la corrupción propone glifosato que va al agua y fracking, que es veneno que se echa en pozos de petróleo que van al agua. Usar el agua del territorio en donde nace de todas maneras el gran Amazonas y el gran espacio verde que le permite la vida a la humanidad. Aquí nace el gran Amazonas. Usar este territorio para echarle veneno al agua, sea el glifosato, sea a través del fracking, eso es un suicidio como sociedad que no podemos permitir. Y por tanto, la Colombia Humana lo que le propone a toda la sociedad del Putumayo y a Colombia es que el agua es sagrada, el agua se respeta, el agua no se envenena, el agua es el eje de ordenamiento del territorio que gobernadores y alcaldes deben lograr. Es el agua primero para el ser humano, es el agua primero para la naturaleza y el cultivo de alimentos, y no para el petróleo, no para la minería. El Putumayo no puede ser una región descuartizada literalmente a partir de licencias mineras de extranjeros. El Putumayo tiene que ser una región para el pueblo trabajador que lo habita. Y si vamos juntando Sí, dice la verdad. cerebro juvenil, conocimiento, saber, con agua, queda un tercer componente que tenemos en esta región y que hace parte de la propuesta de la Colombia Humana: la biodiversidad. Todos este tipo de naturaleza que nos inunda, que nos rodea, que está por investigar. Los pueblos indígenas nos han traído conocimientos ancestrales, pero hay mucho más por investigar. Una selva que no es para destruir, una selva que no es para quemar, que no es para tumbar como hacen en el Brasil y también en Colombia. Una selva que es para explorar desde el punto de vista de la ciencia y el conocimiento humano, porque allí muchísimos de sus productos podrían ser reproducidos por el ser humano en el Putumayo para el bien de la humanidad, sea en medicinas, sea en alimentación, sea en servicios, sea en placer incluso. El Putumayo puede vivir, y muy bien vivir, si junta los tres elementos: cerebro y conocimiento, agua y biodiversidad. A eso le podríamos llamar, ya que Duque habló de la economía naranja, un concepto falso. Sí se habla, sí. La economía no tiene color. Le podríamos sí poner un nombre, y ese sí sería un concepto correcto: la bioeconomía. Apuntémoslo por ahí. La bioeconomía es el camino del buen vivir de la población del Putumayo, del pueblo que trabaja. Y esa es nuestra propuesta. Ahora se trata de decidir. Lo que tenemos en octubre ya, 27, es la opción de decidir si la Colombia Humana se comienza a construir ya en el Putumayo, o la dictadura de la corrupción hunde sus garras en el territorio. Ya sabemos qué van a hacer si ganan. Estamos advertidos, tenemos la experiencia. Las familias del Putumayo saben de qué hablamos. O persistimos en el cambio. El cambio político no es un cambio de nombres, es un cambio de fuerzas sociales en el poder. Hasta ahora han gobernado aquí los narcomegaterratenientes y los banqueros, que son los dueños de la gran contratación y la corrupción.
¿Por qué no damos la oportunidad a que gobierne el pueblo trabajador? Ese es el cambio político. La dictadura de la corrupción solo ganará en el Putumayo y en Colombia comprando votos. Cada ciudadano que en general es humilde se deja comprar, se va transformando automáticamente no solamente en el constructor del verdugo que le va a acabar su existencia, sino que se va configurando como una especie de rebaño. Cuando se deja comprar la ciudadanía se vuelve rebaño y los rebaños solo van al matadero. ¿Cuántas veces no han llevado a la sociedad colombiana al matadero? Como rebaños. Nuestros muertos se cuentan por centenares de miles, dependiendo de las épocas. 2 siglos nos han llevado al matadero. Pues la manera de evitar eso, de que la dictadura corrupta no gane, es decir, que el ciudadano no se deje comprar, es ahí la solución. Por muy violenta que sea esa dictadura que nos gobierna, es fácil de derrumbar. Colombia Humana quiere derribarla. ¡Derrubarle! No negociar con ella, como propone Fajardo. No, es que no hacemos un frente si Uribe no está, eso es carreta. Un frente con Uribe es un frente con los corruptos al mismo tiempo, con los asesinos al mismo tiempo. Y eso no puede ser, un cambio político no se hace así. Hay que ser claros, tener posición. Si queremos un cambio político, entonces necesitamos una ciudadanía que no se deje comprar, es decir, una ciudadanía que sea libre. Con dignidad. La ciudadanía que se deja comprar es rebaño, es esclava. Por eso elige la dictadura de la corrupción a los esclavistas. El esclavo eligiendo al esclavista. Es como el ratón eligiendo al gato. ¿Qué le va a pasar al ratón? En cambio, una ciudadanía libre que tome sus decisiones, que en lugar de ser rebaño sea multitud organizada de aspiraciones de interés general, elige al decente, a la decente, elige y construye colectivamente su futuro, define si el Putumayo es tierra para la sangre derramada o el Putumayo es tierra para la vida. Y yo creo que lo que nos grita la naturaleza por todos los rincones de este territorio es que el Putumayo es una tierra para la vida, para una explosión vital, una explosión verde, de agua, de conocimiento, de humanidad, no tierra ensangrentada de las dictaduras de la corrupción. Y en esa selección entonces vengo aquí a decirles, seamos libres. Liberémonos de esclavistas, dejemos de ser rebaño, construyámonos como ciudadanía libre y votemos y decidamos en libertad el destino del Putumayo. Proponemos el camino del saber, el camino del agua, el camino de la vida, el camino de la biodiversidad. Y por eso, con orgullo, presentamos nuestros candidatos. Germán Silva, y queremos que seas nuestro alcalde en La Hormiga. ¡Que viva la hormiga humana! Te llamas Andrés Cancimance, hijo de esta tierra, y queremos que seas nuestro gobernador. ¡Que viva el Putumayo humano! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Andrés! No volverás a cometer los errores. Y me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. ¡Que viva la Colombia humana! Gracias. Muy amable. Gracias. Jimmy no me pone pilas ahí.
Desde el municipio Valle del Guamués, con cámara de Mario Insuasti, informó Oscar Rodríguez Díaz.